Estimados amigos, continuamos con la historia de Quequén. Este trabajo fue realizado por Abelardo López y Carlos Bonserio allá por el 2005, 2006, 2007 en el Consejo Deliberante de Lobería, en el Ecos Diario, en Archivo Histórico, en el Congreso de la Nación Argentina, en distintas bibliotecas locales donde guardaban material y también en el Congreso de la Provincia de Buenos Aires y distintos autores que fueron consultados en las bibliotecas o en la biblioteca personal. Así que hoy continuamos con Marcelo con toda esta historia que es apasionante. Marcelo, te cedo la voz. La historia de Quequén, y creo que ahí es lo apasionante, porque de esta región fue lo primero en cuanto a la fecha de que se tiene registro, como decías vos. En el siglo XIX, muchos autores, Félix de Azara, hacían mención en viajes por la América meridional, allá por principios del año 1800, que estas pampas, estos sectores donde hoy podemos denominar territorio de Quequén, territorio de Necochea, etc., bueno, era habitado por muy pocos pobladores, podían ser blancos o aborígenes. Tribus nómades que pasaban por esta zona, que deambulaban en esta llanura y teniendo el río como el río Quequén en este caso, como un referente local para, bueno, la vida y el agua es necesaria para todo ser humano y por ende es donde se llevaba adelante estas actividades de las tribus. Se alimentaban con aquello que tenían y también en cuanto al comestible con los animales escasos en aquella época como vizcachas, zorros, guanacos, venados, pumas. De ahí es que iban siempre en búsqueda de esto que era el alimento, pero primordialmente el agua. El río Quequén para esto era era fundamental. En 1893 la fundación del Fuerte Independencia en General Rodríguez hicieron una línea, lo que después le denominaron fuertes de Volcán, Tandil, Cural, Lauquén, y se fueron estableciendo, ganando tierras, si querés de alguna manera, a esto que era inhóspito. Después, a partir de Tandil, representantes del gobierno de don Manuel de Rosas y los caciques capitaneados por distintos sectores como Chanil, Lincoln, generaron una frontera establecida allá en el año 1829, donde hicieron una línea de frontera, una línea desde el mar hasta las sierras que le denominaban Volcán y del Tandil. Cruz Colorada, Mar Chiquita Norte, Cura, Lauquén, eran los lugares donde de alguna manera se asentaban. Los terratenientes fueron obteniendo estas tierras en las condiciones establecidas durante el gobierno de Martín Rodríguez, ya que había una ley dictada por Rivadavia en el año 1826, la ley de enfiteusis, con lo que se daban tierras para cultivarlas y pagar una renta anual que supuestamente iría a pagar un préstamo de la Benning Brothers de 1.000.000 de libras esterlinas. Endeudados siempre. Bien el ejemplo. Este decreto consideraba las tierras de esta forma, enfiteusis, fuera la línea de las fronteras. En 1827 se dieron los derechos, según el señor Pedro Trapani, las tierras de lo que hoy podríamos denominar el partido de Lobería Grande, sobre la costa del mar, entre los límites del ya existente partido de Mar Chiquita y el arroyo de las Brusquitas. En total, 12 leguas, solicitándolo por esta forma de ley al respecto a la enfiteusis, y declaraban como poblados esos campos desde hacía muchos años, es decir, se les daba hasta 10 años para atrás como poseedores de esta tierra.
sin títulos correspondientes, como dice el libro de denuncia, se adelantaba al Estado a la posesión de lo que serían los campos. Ya en 1828 la oligarquía terrateniente, que tenía mayoría en la legislatura, hicieron la ley de enfiteusis, pero modificándola. Entre 1822 y 1830, más o menos, ya concentraron 9 millones de hectáreas en 538 propietarios, siendo beneficiados los colaboradores del gobierno. Y te vamos a dar algunos nombres: Anchorena, Alzaga, Alvear, Ascuénaga, Basualdo, Bernal, Bosch, Bustamante, Castro, Eustaquio Díaz Vélez, no sé si te suena, Dorrego, Ejía, Echeverría, Escalada, Escurra, Gallardo, Guerrico, no sé si te suena, Irigoyen, Lacarra, Larrea, Lastra, Lezica, Lynch, López, Míguez, Obarrio, Ocampo, Olivera, Ortiz Basualdo, Otamendi, Pacheco, Páez, Pieres, Rosas, Sáenz Valiente y otros. Todos nombres que de alguna manera, o apellidos en este caso, te dan un panorama de lo que fue la historia. En 1832 la fragata inglesa Beagle navega circulando las costas bonaerenses a cargo del comandante Fitzroy. También todos nombres que hacen a la historia de nuestro país, ¿no? En la época de las expediciones inglesas promovidas por el Imperio Británico en busca de nuevas rutas comerciales. ¿Cuándo no? Y en conocimiento de la gran cantidad de hacienda cimarrona existente en este sector de la provincia de Buenos Aires, y aquí se producen cuantiosos embarques de ganados, pero eso sí, en forma clandestina. Ya en 1836, escribano mayor de gobierno don José Ricardo Barzavilbaso, por disposición del gobernador Juan Manuel de Rosas, se extendió la escritura de propiedad, que no sabes a quién, a favor de Manuel José de Guerrico, de un terreno público compuesto por 11,5 leguas cuadradas, situando entre el arroyo del Moro, el mar y el río Quequén Grande, y otros campos del estado de lo que denominaban Pago de la Lobería, el sector de la Lobería. Dicho campo le había sido concedido en enfiteusis el 17 de noviembre de 1835, delimitado por un agrimensor, Raimundo Prat, en enero de 1836, un año para poder delimitar pequeños campos. Surge en esa escritura las 11 leguas. Si lo pasamos a hectáreas, son prácticamente 26.800 hectáreas. 8,5 leguas, 19.800 hectáreas, se lo concedieron con arreglo a las disposiciones vigentes. Otras 5 leguas, 11.600 hectáreas, con que Guerrico fue favorecido, como dijimos, en el año 1835, en remuneración de los servicios que prestó al ejército, que fue una expedición entre 1833 y 1834. De esas 5 leguas, se le transfirió a su hermano Gregorio Guerrico 2 leguas, unas 4.600 hectáreas, nada más. En 1836, estoy leyendo toda esta historia y uno hasta no puede generar ni creerlo, pero es parte de estas, realidades de la región, de nuestro país, de nuestra provincia, si querés. En 1836, Martín Teodoro Campos había proyectado fundar un pueblo en el paraje Los Paraísos, cerca de Miramar, para luego, como fracasó esa propuesta, según dicen, con una conspiración contra Juan Manuel de Rosas, el comandante Campos
renuncia a la idea de encontrarse muy cercana por las estancias del brigadier. Y, más que nada, en 1839, Rosas sufrió un bloqueo del puerto por parte de la Armada Francesa. Lavalle se acercaba con su ejército unitario y debía estallar allá por la zona de Castelli, en los Libres del Sur, Buenos Aires. Todo fue abortado y retirada de los franceses, la muerte de Lavalle y fusilados Pedro Castelli, Ambrosio Crater y Manuel Rico en Chascomús, como si todas las conspiraciones de lo que denominaban Libres del Sur. Dejamos acá y seguimos con la historia en Secretos de Necochea de todas estas tierras, de Lobería, de Quequén, de Necochea. Suscríbete.